Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar nuestra reunión de siempre, comenzando a tratar un tema muy importante que es de nuestra actualidad, es el Poder Judicial. El Poder Judicial, jóvenes, es una de las instituciones más importantes que tiene el Estado. Y lo que nosotros vamos a ver es el Poder Judicial, principios y derechos, los órganos jurisdiccionales, los jueces y su labor jurisdiccional y la justicia de paz. Comenzamos entonces a explicar en qué consiste el poder judicial. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el poder judicial a través de sus órganos jurisdiccionales con arreglo a la Constitución y a las leyes. Ya nosotros hemos dicho que la Constitución es la madre de todas las leyes y de ahí nacen las otras leyes de menor jerarquía. Eso está en el artículo 51 de la Constitución. ¿Qué características tiene el Poder Judicial? Su característica es que es autónomo en lo político, administrativo o económico, disciplinario e independiente en lo jurisdiccional. Su competencia, o sea, hasta dónde abarca, se extiende en todo el territorio de la República, o sea que una ley es para todo el territorio de la República. No existe ni puede instituirse ninguna jurisdicción que pueda cumplir esta tarea, con excepción de los organismos de justicia militar y arbitral. Militar, o sea que la ley militar abarca todo el territorio de la República porque su naturaleza es distinta. Y asimismo también lo arbitral. Los árbitros vienen a ser personas que resuelven los problemas judiciales que cuando lo terminan tienen también sus resultados que tienen el carácter de sentencia judicial para su cumplimiento. Ahora bien, los principios y derechos de la función jurisdiccional. La labor jurisdiccional o administrar justicia se hará siguiendo irrestrictamente a los siguientes principios y derechos. La presunción de inocencia, o sea que todos nosotros somos inocentes. La culpabilidad solamente se demuestra después de un proceso con la sentencia. No ser condenado en ausencia, o sea que si uno no está en ausencia, su proceso queda archivado hasta que él esté en el debido proceso. La publicidad de los procesos, o sea que se debe publicar en todas partes que hay un juicio contra esta persona. No dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. O sea que si hay cualquier cosita que aclarar, primero hay que ver eso, pero si no hubiera, entonces se busca las referencias o otras leyes que se parezcan o también lo que se llama la jurisprudencia, ¿ya? Entonces, no ser penado sin proceso judicial, o sea que no ser sancionado sin proceso judicial, sin que él tenga primero la notificación, su defensa y después salga la sentencia en donde él pueda apelar, porque en el Perú hay la doble instancia, o sea que no hay única instancia, siempre en la primera instancia y después sube en apelación a la segunda. El ser informado inmediatamente y por escrito de las razones de detención, por qué me están deteniendo, o sea que ninguna persona puede detener por detener. El único que ordena detener es el juez, ¿sí? Ahora, la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos. O sea que si una persona no tiene para pagar a un abogado, el juez es pagado por el Estado. Eso se llaman defensores de oficio y lo paga el Estado, no tiene dinero. Luego, la facultad del justiciable de usar su propio idioma. O sea, un aguajún, si está procesado en Lima, donde los jueces hablan castellano, entonces tienen que ponerle a un traductor para que le haga su defensa. Formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales. Luego tenemos, pues, jóvenes, los órganos jurisdiccionales. A los órganos jurisdiccionales, o sea que todos los órganos
que tiene el Poder Judicial, ustedes lo van a ver que está en este cuadro, que es bueno que lo sepan. Cuando ustedes ya estén en la universidad y yo tenga la suerte de enseñarles este curso, los voy a llevar a conocer todas estas instancias, caminando, ¿no? Para que ustedes vean, es esto, es lo otro, etcétera. Entonces el Poder Judicial está constituido por una organización jerárquica de instituciones, de arriba a abajo. La Corte Suprema de Justicia, su competencia es en todo el país, en todo el territorio de la República. Las Cortes Superiores de Justicia administran justicia en un distrito judicial. ¿Qué quiere decir? El Perú, para mejor administrar justicia, porque hay pues miles y miles de expedientes, de procesos judiciales, penales, civiles, administrativos, etcétera. Entonces se divide en lo que se llaman los distritos judiciales. En el Perú hay 34 distritos judiciales. Ahora, la otra jerarquía menor es los juzgados especializados y mixtos. Son de competencia dentro de una provincia. O sea que un distrito pues tiene los juzgados especializados y mixtos. Distrito judicial, no vayan a confundir con el distrito político de la división del Estado. O sea que lo que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Los distritos, el Perú se divide judicialmente en 34 distritos judiciales. Así Lima solamente tiene 4 distritos judiciales y Lima tiene 12 millones de habitantes. ¿Está claro, jóvenes? No se confundan. Los juzgados de paz letrados administran justicia en un distrito administrativo, pero para eso el juez tiene que ser abogado. Los juzgados de paz no letrados funcionan en aquellos lugares donde no hay abogados y bueno, hay urgencia de que se administre justicia, porque no se puede dejar sin administrar justicia. Veamos qué es la Corte Suprema de Justicia. Es el máximo nivel jurisdiccional del Poder Judicial, es la máxima instancia. Su sede se encuentra en Lima. Está integrada por 20 jueces supremos, dividida en salas: penal, civil y derecho constitucional y social. Los casos iniciados en las diferentes cortes superiores pueden llegar a la Corte Suprema para su revisión. O sea, de los 34 distritos judiciales, si es procedente el pedido, llega a la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema también es del Poder Judicial. Ellos no eligen los suplentes. Las Cortes Superiores. Un distrito, como les mencionaba hace un momento, es una subdivisión territorial del Perú para efecto de la organización del Poder Judicial. A nivel nacional existen 34 distritos judiciales, me están escuchando jóvenes, 34, solo 34. No confundan con las regiones o departamentos. Cada distrito judicial tiene salas civiles, penales, laborales, comerciales, constitucionales, contencioso administrativo y de familia. Resuelven las apelaciones que los juzgados especializados y mixtos le corresponde garantizar la doble instancia. Ahí ustedes tienen un mapa en donde se ha fijado los 34 distritos judiciales en que está dividido el Poder Judicial aquí en el Perú. Los juzgados especializados y mixtos son aquellas instancias que administran justicia en lo civil, penal, agrario, trabajo, familia, tránsito y seguridad vial. El juez titular es especializado en una materia. En lugares donde no hay juzgados especializados, el despacho será atendido por un juez mixto, o sea que ve los dos, penal, civil y lo que fuere. Resuelven las apelaciones de las sentencias que provienen de los juzgados de paz letrados.
Los juzgados de paz letrados se encargan de procesos de familia, civiles, penales o laborales de menor complejidad y cuantía de sanción. La ausencia de un notario puede cumplir algunas de sus funciones como legalizaciones. Conocen grado de apelación las resoluciones de los... Lo que quiero significarles es, jóvenes, que en los distritos, si hay abogados, entonces se llama juzgado de paz letrado. Si no hay abogado, funciona el juzgado de paz, pero es no letrado. Y la diferencia está, pues, en las materias que cada uno de ellos ve y la cuantía. La cuantía es la referencia judicial, no cambia, ahora es de 5.100 hasta 50.000 unidades de referencia en lo que ven los jueces de paz no letrados. Esta situación se orienta a garantizar el acceso rápido y efectivo en los lugares donde no hay un juez de paz letrado. ¿Quién es el juez de paz letrado? El abogado. Soluciona conflictos preferentemente mediante la conciliación. La conciliación es un acuerdo de las partes entre, hay dos, uno que pretende, otro que reprocha y un tercero que es el mediador. Si ellos llegan a un acuerdo cediendo cada una de las partes, el conciliador levanta un acta y esa acta tiene la caracterización de ser sentencia judicial. Soluciona conflictos preferentemente mediante la conciliación y a través de decisiones de carácter jurisdiccional conforme a los criterios propios de la comunidad y de la Constitución. El juez de paz ejerce sus funciones sin pertenecer a la carrera judicial. O sea que el juez de paz no letrado, bueno, puede ser una persona que tiene otra profesión, es médico, es ingeniero, es profesor, es técnico, qué sé yo, pero no tiene la profesión de abogado. Intervienen en que los juzgados de paz no letrados, alimentos y procesos derivados de estos, o sea, los procesos familia, conflictos patrimoniales hasta por un valor de 30 unidades de referencia procesal. O sea que multipliquen 3 por 5, que es 150.000 soles. Disculpen. Violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar cuando no exista un juez de paz letrado o un juzgado de familia. O también realizan algunas funciones notariales. Bien, jóvenes, los jueces y su labor jurisdiccional, o sea, y su trabajo, en otras palabras sencillas. El juez forma parte del Poder Judicial y ejerce la función jurisdiccional o administrar justicia. Los principios de la función jurisdiccional son, o sea, su trabajo, en qué consiste, la naturaleza de su trabajo, la unidad. Los jueces se rigen por un mismo conjunto de derechos y deberes. Exclusividad. El Poder Judicial es el único órgano capaz de ejercer la función jurisdiccional, excepto la justicia militar, la justicia electoral y las funciones jurisdiccionales que imparten las comunidades campesinas y nativas. Independencia. El juez no debe de recibir ningún tipo de presión interna o externa al momento de ejercer su función. Imparcialidad. El juez deberá resolver los procesos que tenga a su cargo sin ningún tipo de presión o carga subjetiva. Roles de los jueces en los procesos judiciales que se desarrollen con arreglo a la Constitución y a la ley, o sea, lo que dice la Constitución y lo que cada una de del derecho como la jurisprudencia sobre disputas legales
o la culpabilidad de una persona en casos penales. También pueden decidir la aplicación de medidas cautelares, por ejemplo, un embargo o una prisión preventiva. Embargo quiere decir que a uno le detienen sus bienes patrimoniales, un carro. Y la prisión preventiva es que a uno lo detienen, queda detenido, pero sin saber cuánto tiempo va a ser. Solamente dicen de 2 meses, 8 meses, etcétera. Pero la sentencia de prisión definitiva no da la sentencia. Bien, jóvenes, vamos a ver ahora y si nuestra reunión ha sido útil, ¿no? Porque las cosas tienen que ser útiles. Veamos así. Juan, un cusqueño quechohablante, llegó a la ciudad de Lima para visitar a unos familiares con los cuales asistió a una reunión social donde se vería envuelto en actos de violencia, por los cuales será, después de las investigaciones, requerido por un juzgado. Ante la situación expuesta, la ley establece que lo que él tiene derecho es, el procesado tiene derecho a usar su propio idioma con un intérprete, porque él es cusqueño, es quechua hablante, él habla quechua. Y el quechua viene a ser uno de los idiomas oficiales conforme a nuestra Constitución. Entonces la respuesta es la C. Pregunta 2 del ejercicio. El Poder Judicial tiene como principal función ejercer y administrar justicia en el país, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Para este fin se ocupa de resolver litigios en sus distintos órganos jurisdiccionales, los cuales poseen su propia estructura y competencias. A partir de lo expuesto, relacionen las siguientes instancias con las características que le correspondan. Tenemos que la respuesta viene a ser la D del ejercicio 2 por lo siguiente. La Corte Suprema, o sea, 1, está integrado por 20 vocales, su presidente lo es también del Poder Judicial. 2, la Corte Superior resuelve casos que se inician en un distrito judicial. 3, ejercen los juzgados especializados, ejercen sus competencias dentro de una provincia. Y 4, los juzgados de paz letrado cumplen alguna función notarial ante la ausencia de un notario. Pasamos a ver el ejercicio número 3. La pregunta es la siguiente. Estén atentos, jóvenes, que esto es lo que se vive en las sociedades, en la característica de nuestro quehacer. De tal manera que esto no es para escuchar y olvidarse, no, sino están perdiendo tiempo y dinero. El conductor de un bus de transporte interprovincial, sindicado como el responsable de un accidente de tránsito con víctimas mortales, viene siendo investigado por homicidio culposo, motivo por lo cual el Poder Judicial dictó 10 meses de prisión preventiva en su contra, accediendo de esa forma al requerimiento fiscal. Al respecto, la decisión adoptada por el Poder Judicial se ajusta a un debido proceso. Entonces la respuesta está en la E. Sí, porque es una medida que cautela la acción de la justicia, es decir, no le da salida a esa persona, la detiene hasta que de acuerdo a la sentencia quede menos o quede más y que pueda pagar también los daños que le ha originado con el accidente de la persona. A eso se llama indemnización. Entonces la respuesta es la E de la pregunta 3. Luego tenemos el ejercicio 4. El ejercicio 4
Los jueces de paz conforman la base del Poder Judicial, estableciendo una instancia no formal en un ámbito local y vecinal. Respecto a las características de estos actores que imparten justicia, identifiquen los enunciados correctos. Eso lo encontramos en la respuesta D. Resuelven conflictos de menor trascendencia social asumiendo un rol conciliador para las partes. Y 4, toman decisiones desde la realidad aplicando el derecho consuetudinario y el real saber y el real entender. Entonces, esa es la pregunta, la respuesta a la pregunta 4. Muy bien, pero vamos a ampliar esto, que de acuerdo a las miradas que ustedes me están dando, pienso que no ha sido entendido por su mayoría. Pero jóvenes, si ustedes no están atentos, ¿qué van a entender? Pues ya, échense agua en la cara, despierten porque es de necesidad y de utilidad. Todos tenemos que estar comprendidos en esta actividad social que nos sucede, querramos o no. Les explico entonces ampliamente, tal vez he sido muy escueto en esta parte. Después de este ejercicio veo que ustedes están con una carita dubitativa, ¿no? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué cosa viene a hacer el Poder Judicial y cuáles son los órganos jurisdiccionales? Jóvenes, el Poder Judicial es el encargado de administrar justicia, eso es lo que dice la Constitución. Entonces, el Poder Judicial, en su ejercicio funcional, es autónomo en lo político, administrativo, económico, disciplinario e independiente. La presunción de inocencia, todos los que son de no sean demostrados en el proceso judicial. Vienen arrastrando todavía una versión de las momias del derecho romano. Y la duda favorece al reo. Entonces, establece la inocencia de las personas como regla. No ser condenado en ausencia, o sea que mientras la policía es una disposición contraria de la ley. O sea que se tiene que publicar a estas personas están litigando por este motivo para que los
sientan con derecho a entrar en ese proceso porque han sido afectados también puedan ingresar. La justicia por vacío de eficiencia de la y agarra un palo y se pone a jugar con el palo y de casualidad pasa por un niño y le golpea con eso en la cabeza. ¿Eso es delito o no es delito? Pero ya realmente no es la ley. Uno tiene que acudir. ¿Cómo se ha condenado estos casos? Entonces, ahí lo que se ve, jóvenes, es precisamente el principio de no dejar administrar justicia porque falta tipificarla la norma, o sea, explicar cuándo es delito y cuándo no es delito. El principio de no ser penado sin proceso judicial. Todos tienen derecho al debido proceso, o sea, que lo juzguen, que le presenten las pruebas, que le demuestren todo lo que él debe conocer para mejor defenderse, porque una persona, una vez que le digan a usted ha sido procesado y se le da una pena tal, él tiene derecho, yo no estoy de acuerdo con eso, apelo en segunda instancia, porque usted no ha demostrado que yo haya sido el autor de la comisión de ese delito, de esa falta. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa de las razones de su detención. O sea que la persona para ser detenida tiene que saber el motivo de esa detención y para eso él tiene derecho a un teléfono, que le den un teléfono para llamar a su familiar, que le den un entonces, luego, el principio de la gratuidad de la administración de justicia. Hay una persona que no tiene derecho, bueno, no tiene dinero para pagar a un abogado, entonces ya hace un rato de que esa persona tiene derecho a pedir a un defensor de oficio, rentado 5 o 10 abogados que se encargan de ayudar a los administrados que no tienen dinero sin cobrar. A ellos les paga el Estado, se llaman defensores de oficio. Están en los juzgados para realizar esta labor para que nadie quede sentenciado sin haber tenido derecho a la defensa. La facultad del justiciable de usar su propio idioma. En el Perú hay 3 idiomas oficiales, el español, el quechua y el aymara. Últimamente se habla de que otro idioma oficial es el uro, también de Puno, pero hay 58 idiomas de etnias, de agrupaciones. Luego tenemos el principio del derecho de toda persona de formular análisis y crítica de las resoluciones y sentencias judiciales. Claro, naturalmente, todas las sentencias judiciales tienen que explicar. Y la Constitución dice que todas las resoluciones se tienen que explicar el motivo, eso se llama la motivación. Sin explicar por qué se da esa sentencia no se puede resolver así, porque a mí me da la gana, nadie puede irrogarse a ahora, jóvenes, los órganos jurisdiccionales. ¿Cuál es la jerarquía de la importancia que tiene cada órgano jurisdiccional? O sea, este bloque que administra justicia tiene una jerarquía de importancia de la parte más baja, que están los jueces no abogados, los jueces abogados, los jueces especializados son los jueces distritales y los jueces supremos. Entonces, tenemos la Corte Suprema de Justicia,
que es la máxima jerarquía. Ahí están los administradores de justicia que tienen más mérito. Y su sede está en Lima. Su sala plena está integrada, o sea, todos los jueces, está integrado por 20 jueces. Vale decir que la Corte Suprema tiene 20 jueces titulares y nombrados en las diferentes especialidades. Y salas especializadas en lo penal, o sea que dentro de los 20 jueces hay especialistas, jueces especialistas en lo penal, civil y derecho constitucional y social. O sea que hay 3 salas en la Corte Suprema, civil, penal y constitucional y social. El presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder Judicial. Ahora, ¿qué es la Corte Superior que ya hemos mencionado hace un momento? Y espero que ya los jóvenes tomen más celo en lo que les estoy explicando. Las Cortes Superiores administran justicia en un distrito judicial integrada por jueces superiores agrupados en salas civiles, penales, laborales, comerciales, constitucionales, contencioso administrativo y de familia. En nuestro país hay 34 cortes superiores, ya les mencioné a ustedes jóvenes. O sea que el Perú está dividido en 34 distritos judiciales. Luego tenemos los juzgados especializados mixtos, que son aquellos jueces cuya competencia, o sea que su trabajo es dentro de una provincia. El titular de un juez especializado en determinada materia, ya sea civil, penal, agrario, trabajo, familia, tránsito y seguridad vial, tiene su especialidad en cada punto. No tienen la atribución de administrar justicia lo que les parezca, no, sino de acuerdo a lo que más saben. Eso se llama especialidad. Los jueces de paz letrados son de competencia de un distrito político administrativo, administran justicia en materia civil, penal, en faltas y no en delitos. O sea que hay una relación que dicen, si este ha robado un dinero que es más de 3.000 soles, no es un delito, es una falta. O sea que hay una relación en materia de... Ha faltado media hora de su trabajo. También ante la ausencia de la notaría, funciones notariales, vale decir que si hay un notario en un distrito, quieren comprar y vender un terreno, entonces quien legaliza las firmas es el juez de paz. Si hay algún problema así de transacción, lo realiza el juez de paz. Luego tenemos los juzgados de paz, o sea, los no letrados, lo que les dije, no eran abogados, administran justicia en un centro poblado donde hay un juez de paz letrado.
todos los jueces se rigen por un mismo conjunto de derechos y deberes. No hay. El Poder Judicial es el único órgano capaz de ejercer jurisdiccional, o sea, de administrar justicia, salvo las excepciones, justicia en materia militar, materia electoral y las funciones jurisdiccionales que pueden impartir las comunidades campesinas y nativas, y en su ámbito territorial y dentro de ciertos límites. Por favor, me buscan esto, venga. Independencia judicial. El juez no debe de recibir ningún tipo de presión interna o externa al momento de ejercer su función. O sea que nadie debe amenazar, o nadie puede decirle, mira, si me hace ganar este juicio, te voy a dar este terreno, esta casa. La imparcialidad judicial. El juez deberá resolver los procesos que tenga a su cargo sin ningún tipo de presión o carga subjetiva. Ahora, ¿cuáles son los roles que cumplen los jueces? O sea que es una carga social muy fuerte, ¿no? Los jueces en los procesos judiciales cumplen los siguientes roles. Que se les presionando. Decidir con base de la Constitución y la ley, otra del derecho, con prudencia, sentencia, otra se realiza en el pasado. Eso es jurisprudencia, que sirve de referencia. En este caso, el juez, como resolvió, toma para también administrar justicia que hizo aquel juez. También pueden decidir la aplicación de medidas cautelares, como por ejemplo un embargo o una prisión preventiva. Un embargo quiere decir, van a la casa de un local comercial y dicen, no vas a poder sacar estos televisores y tal cosa, porque tú debes 50,000 soles. Mientras el juez no resuelva tu inocencia o tu culpabilidad, esto se queda ahí. Ahora, y los jueces realizan, como por ejemplo, un embargo o una prisión preventiva. Si alguien ha atropellado por casualidad, como ese señor que mirando a su perrita atropelló y causó grave por 5 personas. Entonces ahí van a, si ha conflicto de calidad, lo cometió porque no previó, o sea, pues es una persona medio ida de los cabellos, es una persona enferma mental, porque ¿quién va a estar pensando en su perrito mientras maneja? Y puede originar tanto daño. Entonces lo miden primero. Entonces para ver si está enfermo, bueno, lo van a llevar a la cárcel. Pero si es una persona que por no ha originado ese daño, esa comisión de delito, entonces pues lo tendrá que llevar 10 años, 15 años a la cárcel. Porque eso no ha sido por de casualidad. Ha sido porque él no previó el daño que podía originar cuidando a su perrita cuando está manejando en su carro. Luego también pueden decidir la aplicación de medidas cautelares como por ejemplo un embargo o una prisión preventiva. El delito de prevaricato, escuchen bien jóvenes, tal vez ustedes sin ser abogados puedan llegar a ser jueces de paz no letrados. El delito de prevaricato
prevaricato ocurren cuando un juez o fiscal emite una resolución manifiestamente en contra de lo que dice la ley. Si la ley dice, por una falta no se le debe castigar más de 6 meses, y el juez se le ocurre ya falta, pero no, es prevaricar, que le de meses y la puesta años. Esto del como ese chofer que por estar mirando a su perrita atropelló a la gente sin por y beneficiarse. La justicia de paz y de paz es de lo que tú, como esto pasa en cada momento, como respiramos jóvenes, es por necesidad y utilidad que tienen eventos. La de paz es un de poder judicial cuyos operadores solucionan conflictos y diferente mediante la conciliación, también a través de decisiones de carácter jurisdiccional o sentencias conforme a los criterios propios de justicia de la comunidad en el marco de Perú y gratuito. El servicio judicial fundamenta y su leal entender. ¿Cuáles son las competencias? ¿Hasta dónde llega este patrimonio? Esto es en juicio, proceso de familia, de pasar alimentos, cuando hay problemas de tenencia de los menores, de justicia, de custodia, conflictos matrimoniales o patrimoniales con valor de hasta 30 unidades de referencia procesal. Por 5 que es la unidad procesal, ya les he dicho que en este año es de 5.000. Entonces multiplican ustedes 30 unidades por 5.000, sale 150.000, ¿no es cierto? Porque son 30 unidades. Falta excepcionalmente cuando no exista un juez de paz letrado, violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, cuando no exista un juez de paz letrado o un juzgado de familia, intervenciones sobre niñas, niños y adolescentes que han cometido un acto antisocial con la finalidad de darle protección. Algunas funcionariales. Vamos a para hacer nuevamente una gimnasia mental para ver si ha valido la pena esta retroalimentación o lo que le llaman feedback. Ejercicio de clase. Otras preguntitas vamos a contestar. La primera pregunta dice, Juan, un cusqueño quechohablante, llama para visitar a unos familiares con los cuales asistió
Bueno, estás contando. Porque ustedes, ya, vamos a comenzar, jóvenes, con geografía, con geografía. Muy bien, jóvenes, geografía es una actividad muy interesante porque a la fecha hemos tenido un sismo en Arequipa y hay mucha gente que se encuentra en las calles con su casa que está derruida. Eh, no sé qué será lo que sucede, ¿no? Pero bien, vamos a comenzar con geografía, la industria. Vamos a comenzar con las actividades económicas en el Perú: industria, comercio, transporte y turismo. La industria es una actividad económica que implica la transformación en serie de materias primas en productos manufacturados mediante la aplicación de procesos tecnológicos que le agregan mayor valor. Se convirtió en el motor de desarrollo económico a partir del siglo XIX. Para el logro de esta actividad se requiere de factores productivos como materia prima, tecnología, fuentes energéticas, trabajo, capital, mercado y tener en cuenta los desechos. La industria peruana se desarrolla principalmente en las grandes ciudades como Lima, que concentra el 52%, Arequipa es 6%, Junín y La Libertad el 4%, Puno 3%, Piura 3%, Cusco casi 3%. Entre las principales industrias tenemos las industrias derivadas de la minería. ¿Cuáles son las industrias que se derivan de esto? Son de dos clases: la base o pesada y bienes de equipo. En la base o pesada está la metalurgia, minerales metálicos, azufre, y los productos derivados está el concentrado y barra, el ácido sulfúrico. La metalurgia, ¿cuál es su ubicación? ¿Dónde se encuentran estos centros metalúrgicos? Tenemos la fundición y refinería en La Oroya, Junín, e Hilo en Moquegua. Ácido sulfúrico se transforma en Cajamarquilla, Lima. La industria siderúrgica, o sea, de acero y hierro, es el trabajo que se realiza con el fierro corrugado, las mallas, los alambres, los clavos, los ángulos estructurales y aceros especiales destinados a la elaboración de piezas para maquinaria. ¿Dónde se encuentran estas siderúrgicas? En Arequipa y en Chimbote, Ancash. Eso se llaman centros siderúrgicos. También está la petroquímica, que es lo que se procesa el petróleo y el gas natural. Así, la brea, gasolina, querosene, plástico, diésel, ron, abonos, benceno, gas líquido, etc. ¿Dónde se realizan estas transformaciones? En Conchán, en Lima, La Pampía, Callao, Melchorita, en Cañete, Talara, en Piura. Los bienes de equipo: metal, mecánica, el acero. ¿Qué cosa es lo que se hace con el acero? Máquinas y aparatos de molinos, de anillo, cables
eléctricos de cobre, bolas para molinos de fundición de hierro, puentes, construcciones navales, palas mecánicas, excavadoras y encargadoras, material de transporte y carrocería. ¿Cuál es la ubicación? Estos trabajos se realizan en Lima, en Modaza, en Cima, en el Callao, en Chimbote e Iquitos, y en el MEPSA, que viene a ser una sede de Lima. Los materiales de construcción. ¿Cuáles son los materiales de construcción que nosotros fabricamos? Tenemos la caliza y yeso, mármol, arcilla, granito, pusulana, y el cemento, ladrillo, loseta, mosaico, etc. ¿Dónde están esos centros donde se transforman? Están en Atocongo, en Chilca. Atocongo y Chilca están en Lima, Andino en Junín, Pacasmayo en La Libertad y Yura en Arequipa. Vamos a seguir viendo la industria eléctrica. Todos en este momento hablamos de que hay un calentamiento global. ¿Y cómo se podría evitar este calentamiento global? Dicen, ya no utilizando estos productos como el petróleo para las actividades, sino reemplazarlo por la electricidad. Vamos a ver la industria eléctrica. En el Perú, la energía eléctrica es obtenida principalmente por dos métodos: mediante centrales hidroeléctricas, aprovechando la energía cinética del agua, y mediante las centrales térmicas, combustión de petróleo y gas, se obtiene electricidad. En el Perú, el 50% de la producción de electricidad proviene de 83 centrales hidroeléctricas, el 48% de 47 centrales térmicas y el 2% de centrales que hacen uso de recursos energéticos renovables, o sea, eólicas del viento, solares del sol y de la biomasa, o sea, que se saca del ambiente también. En cuanto al uso de la energía eléctrica en el país, más de la mitad de la producción de electricidad es utilizada en el sector industrial, una cuarta parte por el sector residencial y el resto por el sector comercial y alumbrado público. La cobertura eléctrica nacional y el resto por el sector comercial y alumbrado público. ¿Cuáles son las principales centrales eléctricas del Perú? Tenemos en el norte Huallanca, Carhuaquero y Gallito Ciego. Huallanca está en Ancash, Carhuaquero en Cajamarca y Gallito Ciego en Cajamarca también. La central térmica, o sea, donde utilizan el carbón, es en Cajamarca. La central eólica, o sea, que sacan corriente eléctrica con el uso de veletas del viento, es en Piura.